Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conciencia en TV. El día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo en estos tiempos de crisis, muy importante, hablando de un liderazgo personal y partiendo de ese enfoque también muy humanista, más integrador, para saber qué es lo que podemos ocupar como oportunidades en esta temporada. Entonces, para hablar del tema de liderazgo, tengo un experto en la materia como invitado, el doctor Luis Ángel Osorio, a quien le agradezco mucho la aceptación de platicar con nosotros. Y bueno, pues él es doctor en administración, conferencista internacional con más de 26 años de experiencia en el mundo corporativo, además de ser docente en el posgrado de alta dirección corporativa. Es investigador en el área organizacional, además de un gran colega, a quien nuevamente le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues Luis, platícanos un poco qué es lo que piensas de liderazgo, continuando un poquito con lo que habíamos visto en un primer programa sobre liderazgo en el siglo XXI, ¿no? Y cómo tenemos que cambiar el enfoque sobre competencias, el enfoque sobre la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, para tener mejores resultados en la vida y que creo que es fundamental retomar el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias, Alba. Gracias por la invitación al programa y bueno, y como siempre, muchas gracias a toda tu audiencia. Y bueno, haciendo siempre primero un llamado a que estamos transmitiendo en casa, un poco haciendo mucha atención a todo el llamado que se ha recibido, ¿no? De todas las autoridades para poder estar en cuarentena y poder estar preservando nuestras vidas y el vida del resto y la vida del resto de las personas. Yo creo que la continuidad de lo que comentábamos el otro día es muy importante. Este, y estamos viviendo pues un momento súper trascendental como tú lo dijiste. En la última conversación habíamos tomado, y fíjate que habíamos platicado que el año 2019 planteaba ya como un cierre en lo que era, vamos a decir, pensar más en comunidades de aprendizaje que en equipos o grupos de trabajo, ¿no? O sea, que el aparato tecnológico se había desarrollado no completamente en todos los sectores, pero estaba tan fuerte que pensar en equipos o grupos de trabajo ya había quedado un poquito obsoleto y ya estábamos metidos dentro de comunidades de aprendizaje realmente. Y que era una de las condiciones o de las cosas que nosotros teníamos que retomar en el año 2020 en tres aristas, ¿no? Desde lo auto o meta personal o la autoconciencia, o sea, el yo, ¿no? Para poder, y sería la segunda, relacionarme con los otros o de alguna manera manejar la empatía en todas sus modalidades y finalmente el pensamiento sistémico. Fíjate cómo esas tres variables que definitivamente fueron o probamos en los últimos 10 años, hoy están puestas a prueba. ¿No? Hoy están totalmente puestas a prueba. Estamos hablando, como yo siempre digo en estos días de foro, estamos en una especie de paro cohesionado colectivo, o sea, estamos de paro por nuestra salud, por nuestra supervivencia, ¿no? Es algo que la especie siempre ha hecho y yo creo que va a seguir haciendo durante millones de años. Entonces, dentro del primer espacio o tips que habíamos dado con liderazgo, no hay ningún motivo para seguir pensando en liderazgos autocráticos, en liderazgos verticales, en liderazgos que no tengan un gran componente humano. Yo creo que los espacios para ese liderazgo están totalmente acotados. Pero como tú siempre dices y siempre hemos comentado en distintos espacios, parte por uno mismo. ¿No? Y ahí viene la parte de qué herramientas estoy tomando yo para esa autoconciencia, cómo me estoy preparando, cómo estoy haciendo que la parte más emocional, ¿no? Que está haciendo con mi cerebro esté un poquito más, vamos a decir, no en silencio total, porque nunca está en silencio, pero esté un poco más tranquila y sea la neocorteza, lo racional, lo objetivo, lo que esté de alguna manera mandando. Y comentábamos hace algunos días cómo bueno, yo lo percibo, yo sé que tú también lo has percibido, pese a que ya tenemos muchos días encerrados, las personas están siendo muy objetivas. No hay, Muy comprometidas con este enfoque de ser conscientes de sí mismas y de que el cuidado de sí mismas va a impactar en el cuidado de los demás, como en este enfoque sistémico que mencionas. exactamente, entonces, pese vamos a decir, a la cantidad de aristas que pueden desatarse del ritmo económico, la gente, este,
digo, está preocupada, pero se lo está tomando muy en serio. No ves a nivel colectivo ni noticias de grandes ataques de pánico o de cosas donde la sociedad esté realmente revolucionada. La gente está en casa, la gente está aprovechando el contacto, está en una especie de mantenimiento de sí mismo y de aquel relacionamiento que tienes más de corto plazo, sea familia, empresa o de otros tipos. Yo, por ejemplo, he estado muy en contacto con compañías que están ahorita poniendo en práctica aquello que se negaron a hacer toda la vida, que fue home office, porque lo veían de una manera, vamos a decir, tayloriana, y para tu audiencia, de una manera de hace 200 años o 100, ¿no? De que el trabajo estaba relacionado con el esfuerzo físico, que el Sí, trabajo estaba relacionado con trabajar 28 horas, aunque el día tiene 24, con trabajar 28 horas. Y el trabajo está relacionado con la concentración, con la capacidad de foco y con esa capacidad de foco de adherirte a la misión que tú tienes como empresa, como compañía, como grupo, como universidad. Y que son misiones que tienen que ser hoy más cortas, no esas misiones que veíamos en los años 90 que eran como de 3 párrafos. La misión hoy, por ejemplo, hoy los que estamos en casa, ¿qué misión tenemos? Nosotros tenemos como misión preservar nuestras vidas, preservar las vidas de los demás y reactivarnos económicamente lo más rápido que podamos, ¿cierto? Es así encontrando ¿no? De, medios alternativos, porque, ajá, vamos, tan solo mi maestra de baile flamenco, a quien le mando un gran saludo, tener que cambiar a lo mejor de una modalidad presencial a tener que hacer videos y es tan solo ponernos a prueba de qué tan eficaces somos para convertirnos en nuestros propios gestores laborales, personales, comunicación, incluso la distancia, hablando en términos familiares de este aislamiento, entonces no podemos ver a los abuelitos, no podemos visitar a los tíos, justo, ¿no? La gente que nunca se había conectado o estaba muy reacia a hacerlo, ahora tiene que poner a prueba como tú dices, su neocorteza para dar soluciones distintas a una situación que sí, está a vivir, pero de una manera positiva y proactiva. Y como bien lo dices, sí podemos escuchar una que otra noticia sobre pues algún estado emocional no productivo, no conveniente en un momento dado, como alguien que cae en la ansiedad o en la depresión, sí pasa, sí existe, claro. pero la mayoría creo que estamos siendo solidarios con un enfoque más bien para salir adelante. Sí, lo que yo también pienso y lo conversábamos es que se está poniendo a prueba nuestra autoconciencia, nuestro metaliderazgo, y eso parte de la confianza en ti mismo. Porque sin una confianza en ti mismo de que tú puedes hacer las cosas en distintos espacios, sin una confianza en ti mismo que te puedes organizar y que puedes trabajar y no sacar esa correlación con el número de horas, sino de una manera diferente, este, eso se está poniendo a prueba. Como tú bien dices, o sea, nosotros hoy estamos poniendo a prueba la comunicación muy en corto y no aprovechar, porque esto se va a reactivar de forma exponencial. Con cada sector, digo, y cada país, bueno, va a depender de cómo se reactive, pero se va a reactivar, ¿no? Si nosotros llegamos y no aprovechamos eso, porque como tú bien decías, tampoco es que vamos a pretender que vamos a vivir ahora 1 millón de años más, de la manera que estamos hoy encerrados, pues comunicándonos. No, hemos evolucionado muchísimo, pero sí tiene que haber como un respiro de ese ritmo que yo tengo desde mi autoconciencia, de saber que realmente mi salud y mi vida es muy frágil. Y no solamente frágil a un virus, porque eso lo estamos viendo porque también, bueno, los medios de comunicación han ayudado a que la fragilidad de la vida se vea a través de esta pandemia. Pero la vida es frágil también en un trabajo no adecuado, en que tú tengas una alimentación o un ritmo de ejercicio que esté totalmente distinto a tu ritmo de trabajo, o que pensar que trabajar 11 horas al día eso te va a traer algún beneficio. A la final, el deterioro sigue siendo el mismo. Entonces, sí hay una lección aprendida de autoconciencia y yo creo que no podíamos dejarla. 3 palabras: confianza, confianza en ti mismo, competencias.
yo creo que es el momento y si todavía tu audiencia y yo mismo creo que me falta un poco en estas 2 semanas escribirlas. ¿Cuáles son mis competencias? Si yo tengo que hacer hasta un análisis escrito, pues hay que hacerlo. ¿Cuáles han sido mis competencias en estos días? ¿Cómo me he comunicado con los otros? ¿Cómo yo me he organizado mi día? ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me acuesto? ¿A qué hora trabajé? ¿A qué hora reposé? ¿Cómo hice con las comidas? Yo creo que esa estructura, independientemente que ahora sea en tu casa y después vuelvas a los espacios, ¿no?, de la calle, eso tiene que ser replicado de cierta forma. Entonces yo creo que hay un buen aprendizaje en la competencia del líder el que transforma al otro, el que respeta al otro, el que es compasivo con el resto de la gente versus aquel líder autocrático que busca objetivos que realmente están fuera Que están fuera, de la misma vida, pues, ¿no? que son inhumanos y que aún así, bueno, pues en estos primeros días de contingencia hemos visto que algunos líderes en empresas o en el caso que estoy más en contacto con la parte educativa, todavía este liderazgo del docente que se quiere transmitir en línea y entonces se le empiezan a dejar muchas tareas a los niños, me dicen unas Sí, mamás, así como mucho más que si estuvieran en la escuela, o al menos esa es su impresión, y puedo entender que esa es su impresión porque estamos tradicionalmente enfocados en, como tú lo mencionas con respecto al trabajo físico, las horas que tienes que trabajar físicamente en un lugar pareciera que es el trabajo en sí. Y sabemos que eso no es así, que depende más de la creatividad, de la concentración, de la proactividad. En la escuela pasa algo similar. Estamos teniendo una necesidad de adaptarnos a un sistema educativo que tiene que renovarse. ¿Por qué? Porque la nueva tecnología lo permite y porque estamos comprometidos a cuidar más a nuestros niños, a nuestros jóvenes. No les damos espacio, no les damos tiempo, no les ponemos atención porque no lo hay. Y siempre hay esta queja de, bueno, pues es que los niños están tantas horas en la escuela, nosotros tantas horas en el trabajo y coincidimos en breves espacios en casa y no hay tiempo para la organización, para el contacto humano, para la comunicación abierta y honesta y sí mucho estrés. Y creo que estamos obligados en este periodo de contingencia a cambiar esos valores, a que ahora lo humano sea lo prioritario, el poder tener contacto, paciencia, ser flexible ante los horarios y tareas escolares y ver que es un buen momento incluso para que nuestros niños aprendan sobre la importancia de los hábitos, de la colaboración con las tareas domésticas, de la interacción humana, ¿no? Que tanto problema causan las escuelas ahora con esto del maltrato escolar, pero que no vemos que es un reflejo de lo que pasa en casa muchas veces. Es momento para sentarnos a corregir eso, retomando algo que dijiste al principio, como en una especie de mantenimiento. sí, y eso nos lleva a la segunda parte de las recomendaciones que dimos en la primera entrevista que hicimos este año, que fue excelente, a, a mejorar o a trabajar nuestra relación empática, ¿no? Nuestra empatía cognitiva y nuestra empatía emocional con el resto de las personas que están con nosotros. Porque además, y eso hay muchos estudios y tú los conoces desde hace muchos años, que nosotros, como buenos seres sociales, necesitamos del resto de las personas para poder funcionar de una manera adecuada, para funcionar bien. Aislar al ser humano de la manera que estamos haciendo ahora es tan complejo como lo que estábamos haciendo antes, ¿no? No sé si me explico que antes un niño o un individuo iba a un trabajo o a una escuela y como tú decías, pasaba todo el día y no había ningún tipo de interacción en sus redes, vamos a decir, en sus redes familiares o de amistad más cercanas. Entonces, lo que no podemos es desaprovechar este respiro que Claro, tuvo sí, que tuvo el mundo. Y yo lo digo de manera muy responsable. Yo te lo decía hace rato. Yo sé que no suena bien esto que yo digo, porque hay muchas empresas y muchas familias que definitivamente nos las estamos viendo con muchos desafíos, ¿no? Pero el mundo, y aquí nuestra ciudad, la Ciudad de México o el Estado, ha respirado. Tú sales a la calle y tú notas un respiro en términos de contaminación de personas, de la misma violencia social, no solamente la violencia típica, sino aquella alteración, ¿no?, del individuo que está en la calle siempre apurado, como que la vida se le fuese a acabar el día siguiente. La ciudad, el mundo, el planeta está respirando.
y en algún momento va a tener que volver a trabajar al mismo ritmo cardíaco organizacional o institucional con el que venía. Entonces, todo lo que hemos aprendido desde el metaliderazgo y desde trabajar esa confianza la tenemos que replicar de inmediato con el resto de la gente que está con nosotros. Hacer organizaciones compasivas, hacer líderes de verdad, hacer trascender a las personas y como tú decías, adaptarnos a las situaciones que tenemos. Porque hoy estamos viviendo una situación donde hemos tenido que conectarnos a distancia, pero yo estoy completamente seguro que en este mundo de incertidumbre en el cual vivimos los individuos, nos van a pasar cosas este, complejas que nos van a llevar probablemente a, a interactuar o ser creativos en otro tipo de cosas. Por supuesto, porque además, como lo comentabas, todo está conectado. Estas mutaciones en los virus, algunos cambios climáticos que afectan la salud de los individuos, también se ha dado por nuestro comportamiento en cuestión de producción, de consumo. Esto, Sí, la sí, sí. y o sea, va siendo como toda esta conexión en la que nos damos cuenta que si paramos, también impacta, ¿no? De manera positiva. A ver, detente, respira, respira tú, respira el planeta, ten más conciencia ambiental, ten más conciencia social, porque los recursos son finitos, porque los trabajos también deben tener una dinámica distinta. Entonces, como dices, vamos a regresar, sí, eventualmente a nuestro cotidiano andar, pero no podemos desaprovechar la oportunidad para regresar exactamente igual. Tenemos que regresar mejores, tenemos que regresar con nuevas habilidades de adaptación y con nueva conciencia, porque como lo dices bien, esto puede volver a pasar. A lo mejor no es un virus, pero puede ser cualquier otra situación que nos afecte a nivel local o global y de la que tengamos que hacer uso para nuevamente desarrollar otras competencias. Sí, mire, yo realmente pensando ya en la tercera arista que siempre recomendamos de liderazgo, que es el pensamiento sistémico, yo espero que que los grandes economistas, las grandes universidades, o no solo las grandes, todas las universidades, pero principalmente los que estén en el mundo de la economía, los estudiosos de la economía, ya estén haciendo alguna reflexión, ¿no? De este ritmo. O sea, el ritmo de producción y de cómo estábamos buscando esa rentabilidad no era del todo consciente, no estaba del todo consciente. O sea, yo creo que tienen que haber algún nuevo modelaje de poder nosotros llegar a las mismas rentabilidades, de que las rentabilidades en las empresas sean distribuidas en sus partes interesadas de una manera más consciente, con más cuidado, porque ya sabemos que el individuo es el que tiene el control sobre el ritmo económico. Eso siempre lo hemos dicho y siempre se ha sabido, pero hoy está puesto a prueba. Son 6 billones de personas que tienen el precio del petróleo en $7, que tienen todos los aeropuertos parados, que tienen a toda la industria comercial detenida. Entonces, nosotros, cohesionados, hacemos mucho daño. Yo sé que no es bueno decirlo, no es bueno decirlo, pero hacemos mucho daño. Pero así como hacemos daño, cohesionados, podemos hacer una gran productividad, pero tampoco es para los espacios empresariales aprovecharse de esa cohesión que tenemos nosotros ¿cómo se llama? Para deteriorar nuestra salud en pro de lo económico. Exacto, y eso es el cambio de prioridades. Y sí podemos seguir teniendo una vida económica activa, pero con un cambio que sea para mejora de las condiciones del individuo y del planeta. Ya no Sí, podemos pensar en que, por ejemplo, el cuidado del ambiente sea un plus, sino que es una obligación como lo es el poder, yo lo veo también desde el aspecto educativo, el poder consolidar los vínculos con nuestras familias para que realmente haya un cambio en la forma de comunicarse de nuestros hijos y este problema tan grave que ha estado del maltrato escolar y que ahorita se puso en pausa en la escuela, que aprovechemos esta oportunidad para reencontrarnos con eso, con estos valores y regresar mejores después de la crisis. pues mira, y lo mismo pasa en las empresas, Alba, exactamente. Mira, es que es copiar y pegar.
en las mismas empresas, ese maltrato, ese deterioro, esa falta de respeto por el otro, ese estar sin contexto, ¿no? Descontextualizado totalmente de la vida de la otra persona. Si eso realmente, este momento que estamos viviendo, no se aprovecha, pues definitivamente no aprendimos nada. Yo también, así como tú dices, he estado en contacto con empresas que han aprovechado este momento para practicar lo que siempre hemos hablado de hace muchos años, que ha sido este tipo de, vamos a llamar, organizaciones virtuales. ¿Qué significa? Que en algunos momentos de la semana tú tienes que tratar de probar esto como home office y estas prácticas, que ya muchas empresas lo hacen, porque este, esta conciencia sobre la calidad de vida de las personas ya hay países que la tienen, ¿no? Sí, Bueno, principalmente algunos países nórdicos, pero yo creo que en América Latina, principalmente con todo y los desafíos que nosotros tenemos, ya tenemos que tener una gran conciencia. En estos días he conocido casos de empresas este, que han hecho unas cosas extraordinarias con sus equipos, preservando sus trabajos, preservando sus beneficios, dándoles chances en lo virtual y no como tú decías en otra vez que hablamos de estar pendiente quién está conectado y quién no está conectado porque sería lo mismo. Empresas que, conectado. y- sí, exacto, o sea, empresas que realmente se organizaron ante esta contingencia, ¿no? Entonces, pero también he conocido empresas y he estado en contacto con personas que pese a la contingencia han seguido el mismo ritmo inadecuado, haciendo, sabes, tomando decisiones masivas de despido, sin falta o con falta de relacionamiento personal. O sea, yo creo que es un pequeño grupo, ¿no? Yo creo que es un pequeño grupo de organizaciones que no entendió en dónde estamos y que todavía no entendió y no ha entendido el espacio, este espacio de mantenimiento humano que nos está dando la vida y que nos está dando el planeta para nosotros reflexionar de verdad cómo vamos a regresar más desde el humano, menos burocrático y con una verdadera empatía emocional y cognitiva con el que está al lado mío, plana, horizontal, diversa. Sí, porque si algo nos está diciendo esta situación es que necesitamos unos de otros, Sí, siempre, siempre, para cuidarnos, para protegernos, para tener trabajos. Todos somos responsables de alguna forma del otro. Entonces, el enfoque de empatía, de solidaridad, de liderazgo de uno mismo y ayudando a las personas a desarrollarse es fundamental. sí. Enfocarlo en este momento y que sea ya una forma de expresarnos después de la crisis. Sí, porque además es un tema, no le quiero llamar competencia, ¿no? Porque no es un tema de competencia y tampoco es un tema de sobrevivir, pero yo creo que es un tema de modo, de modalidad, de vida. Aquellos que estamos, toda tu audiencia, todos estamos en algún ritmo económico de cualquier tipo, familiar, todos. O sea, la modalidad tiene que cambiar, el modo humano tiene que activarse, ¿no? Hablando en términos sistémicos, hay que como que cambiarle cuando uno pone así la conexión Bluetooth, así tenemos que poner nosotros en nuestras máquinas la modalidad humana. Sí, Ya, no puede haber desconexión, porque la desconexión es catastrófica. Y yo estoy seguro, y porque ya lo hemos visto también con otras compañías, que hay compañías que ya saben que hay empresas de mediano porte, chiquitas o grandes, que no van a poder de ninguna manera, por sus años o por sus conductas, no van a poder colocarse en el modo humano. Pero esas compañías ya están listos para cuando se reactive todo, desplazar a esas empresas. Es decir, yo también pienso que esto va a dejar un desplazamiento a compañías nuevas, a personas, a nuevos gerentes, a nuevo liderazgo que quiere hacer las cosas bien y que se quieren colocar en ese modo humano. pues es lo que pasa, que nos ha demostrado el proceso evolutivo una y otra vez. O cambiamos para adaptarnos o nos quedamos en el camino. Y, Sí, y con esta reflexión vamos cerrando, Luis. Me gustaría, si quieres compartir una reflexión final y para quien quiera ponerse en contacto contigo como especialista en el tema de liderazgo en las organizaciones.
Sí, bueno, mira, como reflexión final, bueno, definitivamente este triple foco, ¿no? De autoconciencia, de empatía o conocimiento del otro y pensamiento sistémico, esos tres elementos tienen que estar prendidos, alertas. Vamos a irlo monitoreando contigo, ¿no? Después, más adelante, vamos viendo cómo los tres focos se fuesen moviendo: autoconciencia, empatía y pensamiento sistémico. Entonces, como primera reflexión, no dejemos de ver esas tres cosas, ¿no? El metaliderazgo, esa empatía por el otro, o como tú decías, la necesidad de que el otro es parte de mi mismo objetivo y saber que somos parte de un sistema. Ya, bueno, más claro no puede quedar. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que todavía nos pueden quedar algunos días de, vamos a llamarle, de comunicación virtual o de virtual organization, y a lo cual yo también me quisiera poner a la orden por el luisangelphd.com o el luisangelphd@gmail.com, ¿ok? O que se pongan en contacto contigo, porque sí estamos dando muchísimas charlas, hablando, estando muy en contacto con personas que se están organizando de forma virtual y que les van a quedar unas 2 o 3 semanas. Y digo más a nivel empresarial, aunque a nivel educativo también, ¿no? Por ahí tú eres más experta en ese sentido, pero a nivel empresarial hay empresas que no se están encontrando cómo van a hacer su cierre contable, su cierre económico, sus reportes, ¿no? A la bolsa o lo que sea, y les quedan todavía algunas semanas. Entonces, ahí sí me coloco a la orden. Digamos, no soy un experto en temas virtuales, pero sí en estos 26 años me tocó estar en comité de crisis, sobre todo en la industria energética, donde trabajé muchos años. Este, y en esos comités de crisis, pues me tocó estar en catástrofes importantes, ¿sabes? En plataformas marinas o en otros países o en temas económicos o políticos. A mí me tocó estar en un país que estuvo parado prácticamente 4 meses y la gente no podía salir a la calle, no había ni gasolina. Entonces, sí hay una experiencia que compartir en cómo se puede organizar una comunidad de aprendizaje, para no llamarle grupo, o una empresa de forma virtual. Ahí quedo a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. Y con un enfoque totalmente humano y Sí. sistémico. De Sí, verdad, no podemos perder eso. Eso que acaba de decir está buenísimo. Y después le vamos a buscar una palabra: lo humano y lo sistémico. O sea, son las dos cosas que desde hace 100 millones de años han hecho esta prótesis, ¿no? Entre nuestro cerebro y la sociedad, ¿no? Lo que llaman el exocerebro. Esa prótesis entre mi cerebro y lo que está en la sociedad, lo humano y lo sistémico. pues con esa reflexión profunda y porque además nos deja mucho que pensar, Sí, finalizamos este programa. Te agradezco, Luis. no, te Y bueno, agradezco a pues ti. a mi auditorio que nos hace el favor de poner estos minutos de su atención en estas pláticas, que nos sigan cada viernes a las 12 por Orbe Network. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídense mucho.